Marjorie Wood, you fool! Idiot! Stupid, stupid, stupid! Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar, de un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Llegamos a la patria liberal, con fuego, que nace con esta plaga infernal, de gobernantes indeseables, de tiranos insaciables, a Cuba, a morir de paz. La sangre de Cuba se derramó, nosotros no debemos olvidar, por eso unidos en
Nuestra lucha victoriosa trajo dos consecuencias. El despertar de los pueblos de América que vieron que se podía hacer la revolución, que palparon cómo se podía hacer una revolución, cómo no estaban cerrados todos los caminos y cómo no era indispensable el mantenerse constantemente recibiendo los golpes de los explotadores y cómo aquel camino podía ser no tan largo como soñaran o como pensaran algunos dirigentes de los partidos que están llevando la lucha tesoneramente contra las oligarquías y contra el imperialismo en cada país. Y al mismo tiempo abrimos los ojos del imperialismo. El imperialismo empezó a prepararse también para ahogar en sangre las nuevas Cubas que pudieran existir. Y antes de morir ya Kennedy había dicho que no admitiría nuevas Cubas en el continente. Y lo han reiterado sus sucesores, que además son lobos de la misma camada, así que no habría por qué pensar que fueran a tener una filosofía diferente. Pero además de reiterarlo, han demostrado sus intenciones de llevar a cabo esta acción. Llevarla a cabo no solamente en América, sino en todos los países del mundo en que se creara la lucha, se desarrollara la lucha revolucionaria. Ellos trataron de masacrar a Argelia, pero Argelia fue libre. Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos, y el pueblo de Vietnam sigue día a día anotándose nuevas victorias sobre el imperialismo y haciéndole cobrándole también en sangre de sus soldados la inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace en el pueblo de Vietnam del Sur. Y la lucha sigue, seguirá hacia la victoria. Empezó incluso antes que la nuestra en el norte. Se consolidó antes que nuestra revolución pudiera siquiera llegar triunfante a La Habana. Pero todavía debe seguir luchando. Y Laos está en las mismas condiciones. Y en África hay varios pueblos que han tomado ese camino, con mayor o menor fortuna, pero han tomado ese camino. Y la Guinea Portuguesa está triunfando en sus luchas, pero hoy tenemos quizá más presente, más patente que ningún otro, el recuerdo del Congo y del Lumumba. Ahora, en ese Congo tan lejano de nosotros y sin embargo tan presente, hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de servir. El otro día, los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad grande de ciudadanos y como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócer Lumumba, volaron la estatua del expresidente del Congo. Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo
la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Bajo la bandera de las Naciones Unidas en el Congo fue asesinado Lumumba. Y esas eran las Naciones Unidas que pretendían los norteamericanos que vinieran a inspeccionar nuestro territorio. Esas mismas Naciones Unidas. La satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia.